tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Alonso Alcántara y una vez más les doy la más cordial bienvenida a este espacio, La Guarida del Conde. En esta ocasión tenemos dos novedades. La primera es que nos vamos a alejar un poco de los temas de las humanidades para acercarnos brevemente por el mundo de la ciencia. Y la segunda es que para esto tenemos la primera invitada de nuestras cápsulas, que es una científica muy destacada, de larga trayectoria internacional. Ella se tituló en la UNAM como licenciada en física, pero tiene 20 años de no estar en México. Es doctora en filosofía en física, si es que esa traducción existe como tal, por la Universidad del Estado de Kansas. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de mi hermana, por lo cual no estamos infringiendo la cuarentena. Ella está aquí en casa por cuestiones de familiares. Y bueno, pues vamos a aprovechar estas circunstancias para hacerle una entrevista. Vamos a tener una plática informal. 20 años se dicen fácil, pero 20 años es casi la mitad de la vida de mi hermana. Y entonces, pues a mí me gustaría primero que nada preguntarle cómo han sido esos 20 años fuera del país. Ha tenido oportunidad de vivir en Europa, en Alemania específicamente, en España, ahora en Estados Unidos. Y pues ha tenido oportunidad de vivir de maneras muy distintas su quehacer profesional. Entonces, ¿qué nos podrías contar? Cuando me fui, nunca pensé en quedarme tanto tiempo. Yo fui a hacer mi doctorado y tenía un plan especificado en mi documento que tenía que estar 5 años y después regresar, y ese era el plan. Sin embargo, pues cuando uno empieza a tener estos estudios, avanzar, a ver lo que se hace a nivel mundial, se da uno cuenta que uno apenas termina el doctorado y apenas van empezando a conocer un poco y a contribuir un poco en la ciencia. Entonces, pues te siguen ofreciendo, haz esto, haz el otro, hay esta oportunidad, sigue un postdoctorado, sigue convertirse en investigador, sigue convertirse en profesor, y yo simplemente he continuado con esa ruta, pero pues siempre regreso a México. Y bueno, tú formas parte de un pequeño porcentaje de la comunidad de migrantes. Sabemos que la gran mayoría es un asunto de trabajo, muchos de ellos indocumentados, pero tú ¿cómo has vivido esta migración, tanto en Europa como en Estados Unidos? Pues eso también depende mucho en qué ciudad te toque vivir. En algunos lugares, por ejemplo, cuando yo llegué a Kansas, la gente era sumamente amigable, trataban de ayudarte, de ofrecer todo el apoyo posible, y la pasé muy bien. Ya estando en la Florida, donde hay un cierto hartazgo de los migrantes, Hay hostilidad. Sí, así. Entonces, durante mi doctorado y el trabajo que desarrollé más adelante, siempre estuve rodeada de extranjeros. Entonces, ¿tú piensas que el asunto de la discriminación, por ejemplo, se vive más a nivel de la cotidianidad que del ambiente laboral propiamente? La realidad es que el grueso de migrantes legales e ilegales están trabajando en construcción, trabajando en comercio, trabajando en servicios. Aunque yo me dedico a la ciencia, a la academia, pues no soy ajena a esos ámbitos, ¿no? Porque uso los servicios, porque de alguna manera he tenido contacto en viajes, ¿no? Ya sea en el avión, en el camión, porque he ido a Estados Unidos en todas las formas posibles, en la carretera. O sea, los mexicanos nos conocen por gente muy trabajadora, porque realmente los inmigrantes son personas que dejan todo no por ir a pasearse, no para convertirse en delincuentes, no para ir a pasársela bien, sino porque quieren trabajar.
y es lo que van a hacer. Por ir a conseguir cosas que aquí difícilmente podrían La aspirar. comida, La comida. La comida, o sea, Ahora, en tu caso muy específico, pues tú tuviste que salir por una cuestión de ampliar tu nivel profesional, ¿no? Y a estas alturas me supongo que también por la oferta de trabajo, que es mucho más especializada, hace que te convenga más estar allá que aquí. Ahora, en Estados Unidos tú obtuviste una residencia. ¿Me podrías decir cómo se llama el tipo de residencia que tienes? los mecanismos para obtener una visa de trabajo es muy difícil. O sea, si tú te pones a pensar que yo tuve que estar en los Estados Unidos legalmente desde un principio, ¿por qué? 15 años para obtener la residencia, pues y pues haciendo méritos, que no lo pensé así, ¿no? Obviamente. Yo simplemente iba a lo que sigue, a lo que sigue. En algún momento no me quedó de otra más que solicitar una visa que se llama EB1. Y la E viene de Einstein. Quizá fue de las primeras personas que le dieron... Ese tipo de visa. No visa, Residencia. Residencia por sus méritos científicos. Okay. Y se llaman visas Einstein, les llaman EB1, 2, 3. Y hay creo que 3 categorías, EB1, EB2, EB3. Y la 1 es para las personas excepcionales. Muy Premios famosas. Nobel, famosas. Y la 2 pues son para el grueso de los que se dedican a las ciencias y a las humanidades. Y la 3 es para trabajadores que obtuvieron un trabajo permanente. Entonces, y para obtener la segunda, que yo pues por no esperar tanta ostentación hubiera aplicado por la segunda, pero me dijeron no, tú puedes aplicar por la EB1, que no sé qué, y pues metí mis papeles y me la dieron. Muy bien, bueno, no creo que sea ni casualidad ni suerte ni nada, ¿no? No, sí fue un relajo. Y si te la dieran, bueno, pues es porque te la merecías. Ahora, el asunto, y esto es a veces uno no es consciente de lo que hace hasta que alguna circunstancia de estas te da un tipo de reconocimiento. Y esto viene también por el nombre del título de tu doctorado. A mí me llamó mucho la atención porque aquí puede ser doctor en ciencias, doctor en física, me supongo, así como fue tu título de la licenciatura, pero allá tienen un nombre muy curioso que es doctora en filosofía en física. Eso choca un poco porque regularmente las humanidades y las ciencias no están bien emparentadas para como la mayoría de las personas la ve. Entonces, ¿por qué tendría que ser en filosofía? Y bueno, me contabas que tiene que ver con una tradición newtoniana, ¿no? Desde Aristóteles. Ya era una cuestión filosófica la física, cosa que también da un tema para las controversias siempre entre religión y ciencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos podrías contar al respecto? La física simplemente trata de entender el mundo que nos rodea, y en ese sentido pues tiene mucho que ver con las conjeturas que nosotros como humanos nos hacemos en la cabeza. Y así fue como empezó, porque en la época de Aristóteles, hace más de 2000 años, pues cuál experimento, cuál nada más eran conjeturas de observaciones y tratar de explicarse las cosas de alguna manera. Entonces, y la mayoría, bueno, no, quizá no la mayoría, pero muchas cosas estaban incorrectas, y eso hace también que la física o que la ciencia no se tome tan en serio como quisiéramos, porque hay gente que con la mano en la cintura dice... Desmiente todas las teorías que sí. tengas. Sí. De hecho, eso es un síndrome.
no recuerdo ahora el nombre exactamente, pero el síndrome de discutir de cosas que uno no sabe Sí. y desmentirlas con la mano en la cintura. Tiene un nombre muy específico porque es un fenómeno muy recurrente, ¿no? Bueno, y ahora hay otro aspecto que me gustaría platicar contigo, que es el asunto de la educación. Si bien has trabajado mucho en institutos haciendo investigación, pues ahora justamente eres profesora en la Universidad de Tuskegee, en Alabama, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa incursión en la docencia? Bueno, incursión no reciente, pues, porque siempre has estado en contacto con la docencia, pero ¿qué nos podrías tú decir con respecto a los jóvenes profesionistas y a los retos que afrontan y a la educación como se está dando en estos momentos? Los jóvenes de hoy en día tienen un gran reto. Lo que yo he visto que falta mucho en los estudiantes con los que he tratado en los últimos 5 años es esa falta del ser humano de buscar el conocimiento, de querer saber, de siempre querer investigar, de ser curioso, de enorgullecerse de poder hacer algo que antes no podías hacer. Hay que partir del hecho de que no hay razón de que todo el mundo tenga una carrera universitaria, científica o de humanidades. Hay que entender que cada persona tiene aptitudes muy valiosas. Ahora, el asunto es que hay muchas tendencias ideológicas y una de ellas es la famosa inclusión, ¿no? Entonces, una inclusión mal entendida es tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y además no asumir el costo de vida que eso implique. Entonces esa inclusión malentendida yo creo que tiene mucho que ver con este asunto de bueno, pues yo le digo a mi hijo que quiero que sea doctor y no me importa lo que tenga que hacer para hacerlo, y no me importa si tenga o no las facultades o las aptitudes necesarias, y no importa si yo tengo que pagarle a alguien en Santo Domingo para que tenga su título, ¿no? Entonces tiene que ver con una organización de aptitudes a nivel social, me parece, ¿no? Cosa que no se da porque aquí esa organización se da en base a las posibilidades económicas. Es decir, si tú tienes aptitudes para el arte, que me he topado con muchos casos, no te las voy a impulsar porque eso no te va a dar de comer, mejor te hago un abogado y ya después haces lo que tú quieras, ¿no? Entonces ese es un asunto de la educación. Ahora, con respecto a la ciencia en su aspecto de investigación, ¿nos podrías contar un poco de lo que estás viendo ahora? Contando, ya llevo más de 8 años trabajando en las energías alternativas. Lo que yo hago se llama física de materia condensada, y en lo que me especialicé es en el diseño de materiales. Es una cosa a mí se me hace muy interesante porque pues así en la Tierra hay un cierto número de elementos, más de 100 elementos de la tabla periódica, y cada elemento tiene sus propiedades y con eso lo tenemos que arreglar para todo. Y el esfuerzo que nosotros hacemos es de modificar, combinar, reorganizar esos elementos para obtener materiales que tienen propiedades inimaginables. Que se adapten a las necesidades Obviamente, de la vida. Que se adapten a las necesidades de la vida. Del hombre específicamente, ¿no? Del hombre. Entonces, pues ese esfuerzo, si tú quieres, se desarrolló desde la época de las cavernas, ¿no? Desde cuando empezaron a mezclar metales, hacer aleaciones, y pero ahora se hace esto a nivel atómico con
conocimiento de por qué pasan las cosas. Como es la física, ¿no? La física primero trata de describir lo que pasa, después primero tratamos de describir por qué se comportan los elementos como se comportan, después tratamos de entender por qué hacen lo que hacen, después tratamos de predecir y de combinar, y después y el fin último es hacerlo útil. Claro. Hacerlo útil. Como por ejemplo, ¿y por qué tiene que ver esto con las energías alternativas? Porque se trata de dejar de usar los hidrocarburos, que son uno escasos, otro contaminan, y otros tipos de fuentes de energía que son las pilas, que también son tóxicas, las cosas que tienen los químicos que tienen dentro son tóxicos. Entonces es una larga historia de todo eso, de la contaminación que genera la energía que usamos. Y en el 2006 me parece que hubo un esfuerzo de las energías limpias muy serio en los Estados Unidos, que era usar el agua. Entraba agua al dispositivo de energía y salía agua. Y pues súper limpio, y te ayudabas del oxígeno que está en el ambiente. Y ya, pero pues eso involucra usar materiales catalizadores que no existen. Entonces, a lo que nosotros nos abocamos es a crear esos materiales que no existen, y no solamente que no existen, sino el único que medio podía hacer las cosas era el platino. El platino es uno de los elementos más escasos en la Tierra. Y caros. Y por lo mismo es carísimo. Es decir, esto depende de mucho en la cuestión económica, ¿no? Definitivamente. Entonces, podría conseguirse alguna fuente de energía alterna, pero saldría carísimo. Mucho más caro, no es costeable. Y justo como no es costeable, pues las empresas que proveen de los recursos no estarían muy interesadas en usarlas. Sí, no, y se está usando y se ha hecho, pero es carísimo y no puede ser comercial. Funciona y todo. Aparte es una cosa política, porque entonces adquiere poder aquel país que tiene minas de platino o de cualquier elemento que sea esencial para la tecnología. O si lo tienen y no tienen para defenderlo, pues entonces están en problemas, ¿no? Sí, también. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos nuestra pequeña plática. Los desayunos son bastante más divertidos. Nuestros desayunos, digo. Sí. Pero bueno, pues le quiero agradecer a Marisol que haya participado en estas cápsulas, que hoy nos abocamos un poco a la cuestión científica. Pero los invito a que le den like, a que se suscriban y sigan estas cápsulas. También que nos propongan temas nuevos o que sean de su interés. Muchas gracias y hasta la próxima.